Buenas tardes, gracias por venir, por esta concurrencia tan agradable, tan estimulante. Mi objetivo hoy día es, si hoy día salen un poco más conscientes del papel de las emociones en la vida de cada uno y más atentos a sus propias emociones y más capaces de identificarlas, hemos cumplido con lo que me había propuesto porque tengo muy poco rato para hablar de un tema tan extenso. Y quiero hacerlo lo más vivencial posible, por lo tanto al final vamos a terminar con un conjunto de imágenes para evocar las distintas emociones y más o menos ponernos en el ánimo de estar atento a ellas. ¿Por qué hablo de cuáles son las emociones predominantes hoy? Porque las emociones han subsistido a pesar de la evolución, es decir, a pesar de los 50 millones o 100 millones de años de la evolución, estas persisten. Y si estas persisten es que tienen un rol. El pelo a nosotros se nos fue cayendo, fuimos cambiando muchas de nuestras características a medida de que evolucionaba el hombre. Y si las emociones existen es porque tienen una función muy específica en nuestra sobrevivencia. Y eso es importante tenerlo muy claro. Si no tuvieran un rol en nuestra sobrevivencia, habrían desaparecido. O sea, son fundamentales, hay que prestar atención a ellas, son una señal, cumplen la función de señal. Y si no las escuchamos, se transforman en un estado emocional que muchas veces no controlamos y nos enferman. Y enfermamos a los demás también, o los demás se enferman con nosotros. Por lo tanto, es importante saber que subsistieron, que en cada época se expresan de manera distinta o hay distintos temas que las hacen más vigentes y que las relaciones afectivas donde estas emociones se expresan no son independientes del contexto social, político, económico, ambiental, espiritual, como queramos ponerlo, en el cual estamos viviendo. Y por lo tanto, creí indispensable para poder estar más atentos a nuestras emociones y poder descifrarlas mejor, mencionarles un poco, caracterizar un poco la época en que vivimos para saber qué es lo que atenta muchas veces a que nosotros escuchemos nuestras emociones o cómo lo que está pasando hoy en día moldea nuestras emociones. Y para eso voy a mencionar y voy a brevemente a tres autores que son fundamentales para caracterizar la posmodernidad y la época en que vivimos, y que nos indican un poco en qué contexto nuestras emociones están apareciendo hoy. El primero que quiero mencionar es Alessandro Barico. Alessandro Barico es un escritor italiano que ha escrito novelas muy bonitas como Seda, no sé si algunos la habrán leído, pero también es un columnista y a partir de sus columnas salió un libro que se llama Los Bárbaros y que habla del cambio de paradigma que se ha producido con la sociedad global. Cambio de paradigma quiere decir que cambia nuestra manera como experimentamos las cosas, nuestros valores, nuestra manera de acceder a la realidad y que a lo largo de la historia se ha llamado bárbaros a lo que la generación anterior o del otro paradigma no entienden y vienen a tomarse la aldea global, digamos. Entonces eso se llama bárbaro porque no los entendemos. Entonces, ¿cuál es este nuevo paradigma de la sociedad global? Es la multifuncionalidad, todos lo hemos experimentado. La experiencia no es profundizar como era en el paradigma anterior en el cual yo nací y muchos de los que están acá de más edad también nacieron, no es profundizar, es abarcar. El paradigma en el cual nos movemos hoy día es Google, es navegar, es establecer redes lo más amplias posible, es de ir de un link a otro link. No es profundizar, no es repetir, ir en la búsqueda de los orígenes, no es ir en la búsqueda del pasado, no es ir a ver las distintas capas que tiene un mismo concepto, sino es ir a abarcar la mayor cantidad de conceptos o de experiencias o de situaciones una detrás de otra, y por lo tanto vivimos en un mundo
donde navegamos de un link a otro, de lo más importante es que las cosas sean masivas, populares, que tengan éxito, que sean espectaculares, la imagen, lo instantáneo, lo presente, porque no podemos profundizar, por lo tanto no podemos ir ni al pasado, ni a los orígenes de las cosas, ni al futuro, que no sabemos cuáles son sus consecuencias. Lo importante es ir, que una experiencia nos lleve a otra experiencia y esta experiencia nos lleve a otra experiencia, es decir, lo importante es ir de una cosa a otra, la velocidad, el movimiento, la rapidez con lo cual vamos de una cosa a otra, sin detenernos, porque entonces nos perdemos la cantidad de cosas que se pueden apreciar o experimentar o vivir. Esta velocidad, vamos a ver, obviamente nos da una cierta posibilidad o no de experimentar nuestras emociones, porque todo es rápido, no podemos perder tiempo, tenemos que ir de una cosa a otra, no podemos detenernos o se obstaculiza que nos detengamos en nuestras emociones. Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco que murió hace poco, vivía en Inglaterra, y cuyo concepto más importante es el concepto de liquidez. Él dice que vivimos en una sociedad líquida, donde lo más permanente es el cambio, todo cambia, y el valor, lo que más se valora hoy en día es la libertad. Por lo tanto, en este mundo donde lo único permanente es el cambio, y donde lo que más se valora es la libertad y el desarrollo individual, tenemos que establecer vínculos que sean lo suficientemente estrechos como para provocar placer, pero también lo suficientemente laxos para poder desatarse y ir a otro vínculo. Por tanto, las cosas se han vuelto mucho más desechables, menos estables, y donde obviamente el carácter de las relaciones es mucho más volátil, mucho más inestable y mucho más volátil. Por lo tanto, a ver si la puedes calmar, no te preocupes. Ya. El modelo de la red, entonces, ¿cuál es el modelo? Aquí también es la red, pero tiene que ver con la posibilidad de conectarse y desconectarse. Estos vínculos que se dan en la sociedad líquida, donde todo es y al ratito deja de ser. Entonces la red y los vínculos que establecemos en la red, en Facebook, en Tinder, en fin, en todas las otras situaciones, en Twitter, donde uno se conecta y se desconecta, y es tan válido conectarse como desconectarse. O sea, los vínculos al ritmo de un clic. Y por lo tanto todo es líquido. El hombre es más libre, es más autónomo, pero es mucho más solitario. De vínculo más inestable, más precario. Como veíamos antes en esta sociedad global donde todo es rápido, el movimiento, y donde por lo tanto las emociones son más inestables porque van cambiando o no podemos muchas veces detenernos en estas emociones. Y el tercer teórico de la modernidad, de la posmodernidad que quiero mencionar, es Byung-Chul Han. Esto es un coreano que vive en Berlín, es el filósofo, yo diría, más importante de nuestra época en cuanto a caracterizar la posmodernidad. Y él habla de la sociedad del cansancio. Él dice que cada época tiene sus enfermedades emblemáticas. Esto es súper interesante. Entonces dice que, por ejemplo, la época bacterial se acabó con el descubrimiento de los antibióticos. Después venía una época viral, esa fue la época donde empezó el SIDA, el VIH, que se expandía, o de las ciertas gripes que se expandían y que amenazaban como a matar a la humanidad, y resulta que por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, esa época duró mucho porque los remedios, las vacunas, las drogas hoy en día pueden controlar estas enfermedades virales que se estaban expandiendo con la sociedad global. Y dice que ahora estamos en una época neuronal, donde las enfermedades propias de nuestra época son la depresión, el trastorno por déficit atencional, el trastorno limítrofe de personalidad, la impulsividad, y el síndrome de desgaste ocupacional. Y la diferencia de la época neuronal con la viral y la bacterial es que las enfermedades no son producidas por un agente exógeno,
una bacteria, un virus que viene de afuera, sino que son autoproducidas. Porque el ser humano hoy día vive en el estrés y se autoexplota. Hace 1000 cosas a la vez. Estamos en la sociedad del rendimiento, el trabajo, el hacer, totaliza la experiencia, la persona está conectada con la inmediatez, con la tecnología, está sobreexigido, cuando acaba de aprender una cosa ya surgió otra, hay urgencia porque hay tantas cosas que saber y que hacer, y el acceso a todo no nos deja detenernos en las cosas, y por lo tanto el cansancio arrasa con todo. Es la sociedad del cansancio, y por lo tanto, si lo sumamos con el abarcar y con este permanente movimiento, eso lleva a mucha soledad y mucha angustia, que es la depresión, el síndrome de déficit atencional, todos tenemos, porque todos tenemos mala la memoria, nadie se acuerda de nada, porque tenemos tantas cosas en la cabeza inmediatamente. Hace 50 años teníamos exactamente 100 veces menos cosas en la cabeza, y por lo tanto todos tenemos déficit atencional, unos más, otros menos, pero claramente eso no, y por lo tanto la capacidad de concentrarnos, todo esto para ver el contexto en el cual se dan nuestras emociones. Y por lo tanto, en esta sociedad del cansancio, donde lo importante es el poder y el hacer, la persona es empresaria de sí misma, ya no es explotado por otra persona, sino que se autoexplota a sí mismo, es un emprendedor de sí mismo, se autoexplota y por lo tanto es a la vez su amo y su esclavo. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidades ilimitadas, mucho que aprender, mucho que hacer, mucho que experimentar, y estamos continuamente sometiéndonos a esto. Todas estas cosas ensordecen. También él habla de la muerte de Eros, porque tenemos tanto acceso a otros a través de las redes virtuales, que el otro pierde rostro. Y dice que Eros solo se manifiesta cuando hay un otro con rostro, con cara, con emociones que comprendemos, que entendemos. Al desaparecer el otro con rostro, dice que es la agonía de Eros. Se acaba Eros, que es la sensualidad máxima, y claro, queda la libido, entonces, ¿en qué se invierte en el yo? Por lo tanto, es una época del narcisismo, y donde lo que nosotros ponemos en nuestro Instagram, etcétera, son selfies, fotos de nosotros mismos, es lo que estamos haciendo, publicamos nuestra vida y el otro se empieza a erosionar. Entonces, ¿qué caracteriza nuestra época? La tecnología, la información, muchas posibilidades, la libertad, la autonomía, miles de situaciones que nos provocan muchas emociones, pero mucha dificultad para detenernos en ellas y entender de qué se tratan y qué nos están diciendo a nosotros, porque las emociones hablan, las emociones hablan. Entonces, una época, uno se pregunta, ¿el bienestar que ha traído la modernidad ha implicado mayor felicidad? No, no necesariamente, aumentan, ¿cierto?, las enfermedades mentales. En nuestro país la depresión es enorme. ¿Por qué? Porque el exitismo, el consumismo, el individualismo, la voracidad, el narcisismo atentan contra la felicidad, porque cuando las necesidades básicas están resueltas, el éxito, el dinero y la belleza y la fama nos reportan felicidad adicional. Todos los estudios lo muestran, uno lo experimenta, pero los estudios lo muestran. Obviamente, cuando las personas no tienen sus necesidades básicas cubiertas, el dinero y el bienestar económico tiene que ver con la felicidad, alcanzado un cierto nivel, ya no. Y por lo tanto, yo me voy a concentrar aquí un poquito en la pareja, que es el tema sobre el cual hablo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, una pareja que está súper aislada, tiene acceso a estos miles de otros, se comunica vía las redes sociales con múltiples otros, pero ya las ciudades son grandes, la familia extendida es muy difícil acceder a ella no se cuenta con esa familia extendida, las distancias entre para ir al trabajo, para ir, desplazarse de un lugar a otro, por lo tanto es una pareja que han terminado siendo muy dependientes el uno para el otro, para las gratificaciones, lo que antes cumplían las tías, las abuelas, las nanas, la parentela, los primos, etcétera, etcétera, ahora está la pareja sola.
Y por lo tanto, estas mayores exigencias y expectativas, hay mayores posibilidades de frustración, y en un mundo donde hay múltiples posibilidades, la capacidad de tolerar la frustración, el trastorno límite de personalidad es menor, la gente es más impulsiva, no quiere tolerar la frustración. ¿Por qué? Porque hay mucho tiempo, porque después hay múltiples oportunidades, los vínculos son más cierto desechables, y por lo tanto con la frustración tendemos a romper los vínculos y a seguir a otro en este permanente movimiento que estamos en la sociedad actual. Entonces, ¿qué es lo más permanente en nuestra época? La impermanencia. Eso es lo más permanente, lo más frecuente. Todo se vuelve desechable, todo pasa. Bueno, todo pasa en la vida, así es la vida, desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir, pero aquí todo pasa a una velocidad del rayo. Entonces, es una época del desencanto. ¿Sí? No, ahí. Fracasaron las utopías y los idealismos. Tenemos la ilusión que podemos vivir a la carta. Predomina más el individualismo que los proyectos colectivos, es cuestión de ver qué es lo que se construye, puros departamentos de un dormitorio, ausencia de líderes, hay ídolos transitorios, no sé, el que corre rápido, el futbolista, pero son ídolos transitorios. El realismo que predomina es el del dinero del éxito, se valora la libertad, se valora el presente, pero también lo instantáneo, el placer y lo efímero. Se han cuestionado las grandes religiones y por lo tanto cunde el escepticismo. No es de extrañar la cantidad de gente que asiste a este festival en búsqueda de mayor conciencia, de mayor contacto con el propio espíritu y con los otros también. ¿Y qué pasa con las emociones? Las emociones se exponen, se publican como mercancía, se han vuelto en objeto de consumo, y, por la transparencia que ha traído los medios de comunicación y las redes, lo cual es buenísimo. También, ¿qué ha pasado? Que han surgido la desconfianza porque los límites entre lo público y lo privado se diluyen. Esto me lo voy a saltar para poder llegar a las emociones. Ahora, uno diría, ¿por qué son tan importantes en este contexto que estoy describiendo, con todo lo bueno que tiene y con todo lo malo que tiene, como toda época en la historia? No es distinta a otras épocas de la historia que tienen pros y contras, que hay que saber vivirlos en la época histórica que uno le tocó vivir. ¿Por qué son tan importantes el amor y las relaciones afectivas estables en este contexto? Porque es una era de gran angustia, de gran cansancio, de gran depresión, y el amor es y seguirá siendo el mejor antídoto contra la soledad y contra la angustia que caracteriza nuestra época actual. Y las relaciones afectivas estables, de pareja, familiares, amistosas, son la principal fuente de identidad permanente que tenemos, por no decir casi la única. Todo lo demás cambia. La gente antes vivía en la misma casa, en la misma ciudad, tenía la misma profesión, tenía los mismos amigos, la familia extendida. Hoy en día todo eso cambia. Vamos a probablemente ejercer varias profesiones, varios oficios, vamos a vivir en varias partes, en varias ciudades, en varios lugares, en varias casas. Las casas se han ido achicando, entonces podemos llevar mucho menos objetos personales, que las cosas que uno llama mías, nos dan identidad, y por lo tanto los vínculos estables en esta era de los vínculos desechables son nuestra mayor fuente de soporte psicológico en cuanto a identidad, donde yo me reconozco como una persona que sigo siendo la misma a pesar de todos los cambios. Yo sé que yo soy yo, porque sé que tú eres tú. Y si ese tú se disuelve, voy perdiendo entonces ese contacto conmigo misma y con los demás. Ya no sé quién soy, estoy perdida, me siento sola, me deprimo y me angustio. ¿Qué función cumplen las emociones? Y eso es lo que quiero centrar en esto, la charla, como decía, digamos, el objetivo es que después de esta charla ojalá se conecten con sus propias emociones. Las emociones cumplen la función de amplificar y prestar atención a lo que las haya causado. No hay emociones buenas y malas.
Todo depende, las emociones no tienen moral. Lo que tiene moral son nuestras acciones. Lo que uno haga con las emociones es lo que tiene moral. ¿El amor es bueno o es malo? Depende. Pues, si mato por amor es pésimo. O sea, no que el amor en sí, la envidia es buena o es mala. Aparentemente una herida es mala. Si me permite entender que realmente hay cosas que yo quiero hacer y que las otras personas están haciendo, y bueno, yo me puedo preguntar por qué no las hago yo. Si es que esto me lleva a reflexionar sobre mí mismo. Si no, es pésima. Entonces son una señal. Las emociones son señales para que la persona prenda la luz de su conciencia. Es como un foco. Si nosotros nos detenemos en una emoción, es un foco que nos amplifica lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos está pasando, por lo tanto lo que podemos hacer con lo que nos está pasando. Y tomar las medidas para vivir mejor. Si no sabemos lo que nos pasa, mal podemos entender. Aquí vamos, lo que nos da rabia. De repente nos pasan cosas y no tenemos tiempo, estamos tan apurados que no tenemos tiempo para procesar lo que nos está pasando y se nos van acumulando estados emocionales hasta que nos enfermamos, estamos estresados, porque no nos damos el tiempo para prender esta luz y decir, esta emoción es importante y tengo que entenderla. Me va a decir cosas de mí. Si no, se me va a transformar en un estado permanente y que yo no voy a entender, voy a andar enrabiada todo el tiempo. Si no presto atención a mi rabia, voy a andar enrabiada todo el tiempo. Entonces, mejor entender qué me está produciendo rabia. Y nutren la inteligencia emocional, que las emociones necesitan ser tomadas en cuenta, leídas e interpretadas. ¿Qué es la inteligencia emocional? Se ha hablado tanto de la inteligencia emocional, ¿cierto? Es un término que todos usamos y que hay libros y libros que lo describen. Pero yo quiero centrarme en dos cosas fundamentales. Y eso es la inteligencia emocional, es la esencia, que es la capacidad para conocer y manejar nuestros propios sentimientos, para comprender, interpretar y enfrentar los sentimientos de los demás, sentirnos satisfechos en las relaciones interpersonales y favorecer la creatividad, la flexibilidad y la armonía. O sea, ser capaz de entender a nosotros mismos, ser capaz de sintonizar, empatizar con las emociones de los demás. ¿Cuándo decimos que alguien tiene inteligencia emocional? Cuando sintoniza con las emociones de los demás. Y en este interjuego de las emociones mías y las emociones del otro, nos vamos sintiendo mucho más satisfechos en las relaciones personales. Nuestras relaciones interpersonales son mucho menos conflictivas porque podemos ponernos en el lugar del otro y porque invitamos al otro a ponerse en el lugar nuestro. Y por lo tanto, en ese ambiente crece la creatividad, la armonía y la flexibilidad. Y por lo tanto, ¿a qué apuntamos cuando pedimos concentrarnos, tener conciencia, tomar conciencia de nuestras emociones? Se hablaba ayer, asistí a la conferencia de la conciencia universal y también de esta conciencia de nosotros mismos, en tanto entes emocionales, que lo que nos pasa, tenemos este sensor, andamos tan rápido hoy en día que no tenemos tiempo para detenernos, pero tenemos este sensor que nos va diciendo lo que nos está pasando para que lo interpretemos y para que lo procesemos. Bueno, creía yo que era bien importante detenerme mucho más para después poder hacer preguntas. Y por eso me salté la parte del malestar de la pareja, que después lo podemos ver en las preguntas, si nos queda tiempo para preguntas. ¿Cómo podíamos representar en una charla donde es tan poco activo, hay una persona que habla y otros que escuchan, que todos pudiéramos sintonizar en una experiencia, y por lo tanto encontré, y vamos a soñar y nos vamos a trasladar a Nueva York, al Museo de Arte Moderno, a una exposición que hubo en el 2006 del pintor noruego Edvard Munch, que no sé si lo conocen, si no, se los voy a introducir acá. ¿Por qué lo elegí? Es un pintor
que no necesariamente gusta y en su época no fue muy comprendido. Pero esta exposición en Nueva York se llamó La vida moderna del alma. Y por lo tanto, uno podría decir de las emociones en nuestra alma en nuestra época moderna. Munch es un pintor expresionista que se caracterizó por su gran contenido emocional y por la expresividad, más que la perfección de su pintura, que es para nada perfecta. Él lo que trata es de pintar emociones. Y de tal manera que quien vea el cuadro se mimetice y entienda y también se contacte con sus propias emociones. Él mismo se describió y dijo, hizo esta comparación, dijo que así como Da Vinci estudiaba la anatomía humana diseccionando cuerpos, lo que él intentaba era diseccionar almas. Y así como en los tiempos de Da Vinci, diseccionar cuerpos no estaba permitido, él dice que también en nuestra época moderna, él es del principio del siglo XX, pero de ahí para adelante, diseccionar el interior tampoco es algo muy permitido. Supuestamente sí, todos decimos que sí, pero a la hora de los que hubo, cuando tenemos que contactarnos emocionalmente, nos cuesta diseccionar este interior y penetrar en este interior. Y claro, su pintura no fue muy entendida en su tiempo, y porque él pintaba los sentimientos, las emociones, que se tienen en las tragedias humanas, en la soledad, en la angustia, la muerte, el erotismo, la relación con los otros, la relación con uno mismo. Y por lo tanto los invito, como una manera de apreciar estas emociones en vez de teóricamente o con una charla, con estos cuadros y ir viendo cómo se pintan las emociones acá. Adán y Eva. Si se fijan, el paraíso es terrenal, es absolutamente terrenal, no es un mundo idealizado. La serpiente, más bien, es la naturaleza que es voluptuosa. Todo en este cuadro muestra como lo rico, lo tentador que es el mundo, que es la naturaleza en que vivimos. Y lo interesante que Adán y Eva son ingenuos, puros, pero porque están vestidos. Todavía no saben lo que es desnudarse. No han llegado al momento en que uno se desnuda y entiende sus propias emociones, justamente al revés. Aquí están vestidos. Melancolía. Cuando el alma está triste, todo está triste. No solamente nosotros estamos tristes, todo nuestro mundo, nuestro exterior está profundamente triste. Todo parece vacío, vaciado de intereses. Los otros están distantes, si se fijan hay personas pero muy lejos, no nos llegan. Cuando estamos con melancolía, todo se vacía de intereses, los otros no nos llegan, los vemos pero están distantes de nosotros. Desnudo llorando. Aquí es súper interesante porque si se fijan no le vemos la cara ni las lágrimas a la persona, pero sabemos que la congoja, o sea, es un cuadro que pinta la congoja de una persona. Y no le vemos la cara, no le vemos las lágrimas. Es muy importante, una característica de este pintor es el pelo para pintar la sensualidad, sobre todo en la mujer. Ahí está la mujer desnuda con toda su sensualidad, sus emociones. Este rojo, estos colores intensos nos muestran su pena y sus lágrimas, sus emociones, sin un rasgo de la cara y sin una lágrima. El día después, la verdad es que no se requiere mayor explicación, ¿cierto?, de este cuadro. Lo miramos y sabemos las emociones que ocurrieron la noche anterior. Sabemos las emociones, bueno, ahora está en un estado durmiendo, relajada total. Ahí vemos el vino, el trago, lo que pasó el día anterior. Y podemos imaginarnos las emociones de lo que pasó antes y lo que va a pasar después.
¿Cómo será ese despertar del día? Aquí viene un autorretrato de Munch que se llama El Noctámbulo. Yo no sé cuántos de ustedes han padecido insomnio, pero pinta, expresa particularmente bien esto de deambular por la noche en la casa vacía, no hay nadie, y uno se da vuelta por las habitaciones que están vacías de personas. Si se fijan en el afuera, miren las maneras de pintar las emociones, si se pueden pintar en un cuadro, bueno, las podemos captar en nosotros. Afuera hay luz, este estado de alerta, aunque sea noche hay un estado de alerta absoluto. Están todos durmiendo, está todo vacío de personas. Y el cansancio de esta persona que no se le ven los ojos, pero intuimos en su rostro, ¿cierto? El cansancio y la desazón que genera el insomnio. Consuelo. Si se fijan nuevamente, no hay cara, que es muy importante destacarlo en una emoción, en un pintor que pinta emociones y que no pinta caras. Nuevamente el pelo rojo, la pasión, las manos de ella tapándose los ojos, las manos de él abrazándolo, esa sombra negra en la pieza, que también refleja la contención que hay en la relación de uno con otro. Ese abrazo nos muestra contención, apoyo. Celos, ni siquiera hay que describir el celoso está envuelto en negro, se imagina, siempre uno cuando está celoso se imagina que el otro lo está pasando estupendo y mucho mejor de lo que lo está pasando realmente. La mujer desnuda, con unas pieles y unas cosas, y él sumido en su negrura, Hay otro que es parecido, que es trío. Uno está verde de envidia, ella está roja de vergüenza. Interesante porque el vestido es blanco y se va oscureciendo hacia el pubis y hacia las piernas, se va oscureciendo, pero el vestido es blanco, que también nos ilustra absolutamente, ¿cierto?, estas emociones que todos hemos experimentado en algún momento, de celo, de miedo. El beso. Se fijan, hombre y mujer visten de negro, se hallan en una habitación oscura. Atrás de la cortina se perciben los colores alegres del mundo exterior, pero en esta pieza es como oscuro, oculto, hay desesperación. No se puede salir al mundo externo. No se puede salir al mundo externo, en el mundo externo ocurre afuera, y este amor ocurre oculto en una habitación. Fuera del contacto y por lo tanto nos transmite una cierta desesperación, urgencia, que no se puede compartir con el mundo externo. Pubertad. Aquí está la joven puber desnuda. Miren el pelo, que es como la voluptuosidad, la sensualidad, que hemos visto que caracteriza mucho la sensualidad o la sexualidad con el pelo, es mucho más grande que ella, por lo tanto es amenazante. O sea, esta sexualidad que va a irrumpir, todavía no le entra en el cuerpo, por lo tanto está tapándose sus zonas sexuales, sus piernas, y vemos como todo el temor, las ganas y el temor que la amenazan, hay que están a punto de entrar. Separación. Si se fijan, están cerca, pero no se tocan y no se van a encontrar. Él se toca el corazón, que con las manos son rojas, como fluyendo sangre. El vestido de ella es un camino que no lleva a ninguna parte. Y por lo tanto
hay nubes negras, y a pesar de que están cerca, están en direcciones opuestas y no se van a encontrar. Están emocionalmente a kilómetros, ¿cierto?, de distancia. Niña y madre muerta. Este gesto de taparse los oídos, no quiero saber, no quiero entender esta realidad, me quiero evadir de esta realidad, no la quiero, no quiero conocerla. La habitación está llena de personas, pero nadie se encuentra con nadie. Aquí las personas no pueden contenerse las unas a otras, están tan ensimismadas en su propio dolor que no se pueden contener las unas a las otras, y la niña está sola tapándose los oídos. Y por lo tanto, la única expresión en el rostro que vemos es un grito silencioso, que es de la niña. Bueno, y este es el cuadro más famoso de Munch, que es El grito. Este es un cuadro muy famoso y incluso lo robaron, después apareció. Que expresa la angustia y los temores de Munch frente a la situación económica y frente al siglo que le venía, en ese momento el siglo XX, bueno, que estuvo marcado por 2 guerras y por muchos horrores, donde lo importante de acá es que el exterior, todo el exterior es tan caótico como el interior. No pinta el interior, sino que pinta el exterior, y uno se da cuenta, con ese exterior, lo amenazador que puede ser el interior, lo que siente esa persona en ese mundo amenazador. Fíjense que está situado en un puente, pero no se tapa nuevamente, se tapa como los oídos para no ver la realidad, para no escuchar la realidad. Y en este puente hay otras personas, pero este grito de angustia impide que las toque o que se contengan o que se vean o que se llamen. Entonces es la sensación de que el prójimo no te puede ayudar en ese momento, ¿cierto?, de desesperación, aunque tú lo necesitas, y ojalá te puedas acercar a él porque lo necesita. No está vacío de personas. El caos nomás te está impidiendo relacionarte con ellos. Y para finalizar, es la danza de la vida. Acuérdense que yo dije, bueno, ¿cómo transmito el papel de las emociones en media hora? Y para finalizar, ocupé esta lámina a la mano izquierda. Estas son las etapas a las cuales uno va atravesando en la vida. A mano izquierda, ¿cierto? Hay una figura más infantil, más inocente, más virginal, de vestido blanco, con flores que está recogiendo, o que se apresta a recoger, con toda la expectativa del mundo que viene. La del medio, vestido rojo, la pasión de la vida, las pasiones de la vida, las durezas de la vida, las emociones de la vida, las durezas de la vida. Si se fijan, las caras son más como máscaras, porque ya a esa altura de la vida nosotros ya nos ponemos más máscaras para enfrentar la realidad. Máscaras que no nos dejan muchas veces ver en todas estas emociones y en todas estas cosas que nos suceden, las emociones de nosotros y las emociones de los demás. Después hay una figura, hay varias figuras bailando, con figuras de blanco, con flores, atrapando la vida, tratando de atrapar la vida. Se ve ese que obsesivamente está tratando de atrapar la vida antes que se le escape. Y ya a mano derecha, la persona ya de negro, ya ha tolerado su destino, tanto la juventud con su deseo y con sus ilusiones, las pasiones y los conflictos de la vida con máscara, el intentar como atraparse esa vida y ser capaz de ir elaborando el duelo, a llegar con más aceptación, y vemos que es la misma joven de blanco, pero ya más vieja, con más edad, que mira cómo pasó danzando su vida. Bueno, espero
no nos quedan justamente, que quería dejar 10 minutos, nos quedan 6 minutos para preguntas, pero pensé que esta era la mejor manera de hablar, nos quedan 2, 3 minutos, chuta ya. Esta era la mejor manera, en breve tiempo, de pintarles y de llamarlos a concentrar la atención en sus emociones y en la de los demás. Y en esta danza de la vida, que la disfruten y que no se les vaya sin contactarse con ustedes mismos. Eso es. Ya, no hubo tiempo para preguntas.